El homeschooling es educar a los hijos sin escolarizarlos. Hay quien considera también la educación a distancia como una forma de homeschooling, pero básicamente es hacerte cargo personalmente los padres de la educación de los hijos. Hay muchos motivos para educar en casa, yo creo que todos son igualmente válidos, aunque no todo el mundo está de acuerdo en eso tampoco. Es cierto que, por ejemplo, en España la gran mayoría de la gente que educamos en casa, y me incluyo, hemos pasado antes por el sistema, entonces somos víctimas del sistema en cierta forma y la opción que hemos encontrado al final ha sido esta. Luego hay quien lo hace por ideología o por otros motivos, pero la gran mayoría ha salido del sistema. No hay variedad, aunque la ley hable de libertad de creación de centros, en realidad te pone tantos requisitos que al final todos son lo mismo, es casi imposible crear un centro que sea diferente y porque no se atiende a las necesidades individuales de cada niño, por más que las leyes cada vez más insisten en atender a cada niño, pero luego es una gran mentira. Entonces, antes de que tu hijo sea la víctima, tienes que salvarlo de algún modo. No lo saben mejor, pero es que tampoco debemos cometer el error de pensar que el político está legislando para el beneficio del niño. Hay toda una estructura detrás del sistema escolar que para nada tiene que ver con la educación de los niños. Los niños que se han educado en casa tienen la ventaja de que pueden aprender a su ritmo y a su manera. Además te evitas pues todo el tiempo que pasan muchos niños en ir y venir. Hay niños que pasan 2 horas al día en un autobús para ir y volver del colegio, que comen allí. Mejora mucho la relación familiar porque estás más tiempo con tus hijos y eso es obvio que va a mejorar. Y sobre todo es eso, que puedes aprender a tu ritmo. Vas a llegar, pero a lo mejor llegas antes o a lo mejor llegas después. Hay algo que, por ejemplo, es absurdo también del sistema y es que se promocione por cursos y no por materias. Tú puedes ser muy bueno en matemáticas y muy malo en inglés y puedes, si estás en casa, ir a tu ritmo en cada una de las materias. Tiene inconvenientes la educación en casa como cualquier otro sistema. Yo, toda la gente que conozco que educa en casa, le han pesado más las ventajas que los inconvenientes, pero sí los tiene. Uno, por ejemplo, es la soledad. Según donde vivas, si no tienes otras familias alrededor que estén educando en casa, te vas a sentir bastante solo, porque los demás niños están todo el día en el colegio, con las extraescolares, con los deberes, preparando exámenes, y entonces va a ser más difícil que te relaciones. Esa es una desventaja. Y la otra en muchos países es el tema de la legalidad también. A la gente que le preocupa la socialización de los niños homeschoolers, lo único que le pasa es que no conoce a ninguno. Yo siempre digo, antes de darte ninguna explicación, prefiero que los conozcas y luego hablamos. Y también deberíamos definir qué es socializar, porque lo que hacen en la escuela para mí no es socializar. Socializar es aprender a comportarte en sociedad, aprender que no tratas igual a tu padre que al vecino, que al banquero, que al profesor, y aprender pues, esto, a desenvolverte bien en el día a día, en la vida real, no dentro de un aula con 25 niños de tu misma edad. Hay un gran defensor de la educación en casa, que además es maestro de profesión, que se llama John Taylor Gatto, y él dice que el hecho de tener una certificación oficial de capacitación pedagógica, precisamente lo que garantiza es que no estás capacitado para educar. Pienso que cualquier padre que quiera educar a sus hijos va a poder hacerlo, no porque se ponga en el rol de profesor, sino porque va a moverse para buscar recursos y los va a encontrar. El homeschooling se puede extender hasta la edad que uno quiera. Obviamente llega un momento en que la decisión ya no es del padre, sino que es del propio niño o joven. Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer con su vida, va a poder seguir educándose en casa o no. Hay gente que, bueno, ahora lo vemos con la educación universitaria a distancia, donde el papel del profesor es mínimo. Eso casi es una forma de autoaprendizaje, o sea que es posible a lo largo de toda la vida. En España el homeschooling ni está explícitamente prohibido ni está explícitamente reconocido, entonces a veces se habla de vacío legal, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la ley actual es perfectamente constitucional y la ley obliga a escolarizar durante 10 años. Entonces hay algunas rendijas, pero cada vez menos. En Europa hay 2 países que lo tienen absolutamente prohibido, que son Alemania y Suecia.
Hay países que lo tienen permitido con diferente grado de regulación, por ejemplo en Inglaterra es bastante libre, en Francia está más regulado y más controlado, y en Italia simplemente es constitucional, se permite por la vía de la Constitución. Y en Estados Unidos depende de cada estado, la ley de educación es estatal, pero en todo se permite porque se supone que es un derecho constitucional que ningún estado te puede quitar. El homeschooling no es que sea o no aplicable a todos, es que cualquiera que quiera puede hacerlo, porque el homeschooling no es en sí un método, sino que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, dentro de ese amplio abanico, si tú quieres, vas a encontrar algo que te sirva. Lo que no se puede hacer es pretender que el homeschooling sea algo de masas, para todo el mundo, ni obligar a nadie a hacerlo. Hay gente que no quiere y que no se siente capaz, entonces está muy bien que exista la escuela para eso. Bueno, los estados que no lo permiten simplemente es porque directamente quieren controlar a la población y esa es la vía más fácil, convencerte de que necesitas esa educación y de que la necesitas cada vez durante más años para que al final vayas tú solo y casi ni te tengan que obligar. De hecho, la escolarización obligatoria siempre se ha extendido en periodos de crisis en que el Estado le ha interesado más tener estudiantes que tener desempleados. Entonces, todo tiene su motivo y el motivo de perseguirlo es clarísimo, es para el control de la población, es ingeniería social. En España sería suficiente con que la ley dejara de hablar de escolarización y hablara de educación como siempre había sido. Siempre lo que era obligatorio era la educación, no la escolarización. En el momento en que se equiparan ambos términos, pues ya es donde el homeschooling no tiene cabida. Para mí no es necesario que haya una ley que específicamente desarrolle el homeschooling, porque además esa ley vendría con requisitos y con controles que muchas familias tampoco queremos. Las maneras de hacerlo son: hay familias que lo que hacen es contratar tutores directamente y pues lo hacen como prácticamente igual que la escuela, pero en casa y solo con uno o dos niños o los que tengan. Hay otros que siguen algún tipo de pedagogía determinada, pedagogías que en principio se crearon pensando en las escuelas como Montessori, Waldorf, Pestalozzi, pero lo aplican a la casa en lo que se pueda, usando sus materiales, sus principios filosóficos, etc. La mayoría yo diría que somos eclécticos, que cogemos un poco de aquí, un poco de allá, según lo que más nos interese y lo que mejor nos funcione. Y luego está el unschooling, que es la libertad absoluta, sin hacer nada que tenga que ver con la escuela, es aprender de la vida. Vivimos, por tanto aprendemos. El unschooling es integrar al niño en tu vida y en tu día a día. No es dejar al niño solo para que se eduque solo mientras yo hago mis cosas, es integrarlo en tu vida. Si tu vida no es salvaje, la educación del niño no será salvaje. Es difícil de comprender porque todos estamos mentalmente escolarizados, pero cuando uno lo piensa un poco es lo más lógico y lo más natural. Claro, antes de la escolarización lo que había era educación en familia y como mucho tutores, hasta que hubo academias que no eran para todo el mundo ni mucho menos. Bueno, lo primero que habría que hacer es quitar leyes y normativa que no tienen mucho sentido y dejar que sean los profesores y los padres los que decidan qué tipo de centro quieren. Hay, por ejemplo, movimientos de gente que pide la abolición de los exámenes, que el examen no sea la única vía ni la más importante para calificar y para evaluar. Hay gente que pide que se quiten los deberes, por ejemplo. Yo pediría también que se quiten las asignaturas. El mundo no está dividido en asignaturas, está todo entrecruzado y que se permita pues, la creatividad y el pensamiento crítico también. Hay mucho, pero sobre todo yo pienso que no hay un modelo ideal, que lo ideal es que cada grupo de padres y cada grupo de profesores pueda elegir el modelo que quieran y que se junten los que quieran el mismo modelo, simplemente. Sí, eso existe en algunos países, por ejemplo en Inglaterra funciona bastante bien, aunque siempre es minoritario, pero hay una forma que se llama flexi-schooling, que es escolarización parcial. Tú educas en casa, pero escolarizas o por horas o por materias. Lo normal es que sea por materias. Por ejemplo, yo educo en casa, pero el niño va a la escuela para hacer matemáticas, educación física y francés, o lo que sea, lo que elijas tú. Esa es una opción que sería muy buena para muchas familias que en España solo tienen el todo o nada, o todo en la escuela o todo en casa. Mi opinión sobre el cheque escolar es que no es una medida liberal,
que se basa en lo mismo que tenemos ahora, que es coger a unos pocos para darle a otros pocos. Además, la gente que defiende el cheque normalmente da por hecho que serían unas condiciones que nadie garantiza que fueran a ser esas. Por ejemplo, el que sea igual para todo el mundo, o que sea como el sistema que ya tenemos de beca, que depende de los recursos que tengas o que demuestres que tengas oficialmente, etc. Y luego tampoco se dice si todos los centros estarían obligados a aceptarlo o no. Y además esto iría ligado al hecho de que haya o no haya libertad de creación de centros. Si los centros que tenemos siguen siendo todos iguales, tampoco sirve de mucho que den un cheque para que haya competencia.